Cordial saludo, tutora y compañeros. Me presento, mi nombre es Dana Valentina Serna Grimaldo. Estoy cursando eh, Antropología Visual segundo semestre de la Facultad de Artes Visuales y a continuación les daré mi análisis documental etnográfico, Las voces del río, un viaje de emociones en la profundidad del Magdalena. Eh, Ficha técnica, autor Wilson Giraldo y Vladimir Dacol, año de producción 2022, lugar de producción regiones del Magdalena, muy diferentes. Duración, tiene una duración de 1 hora con 12 minutos y 46 segundos y su producción fue hecha en RTBC, Señal Colombia. En resumen, este documental nos relata sobre la historia del Magdalena, la historia de personas que viven del río, de lo que le ofrece el río, cómo el río ha sido testigo de diferentes violencias, de conflicto armado, violencias que se han presentado, cómo el río tiene con su contaminación y cómo lo han contaminado, y también reflexiones de las personas que lo han atravesado, dándonos unas invitaciones a cuidarlo. Esto es un resumen de lo que se ve. Bueno, vamos a empezar con la estructura narrativa. Esa estructura es fragmentaria, empezando desde la introducción, desde el minuto 000 hasta el minuto 6:52 minutos, que es la presentación del Gran Río Magdalena y su origen y la importancia que tiene para el sustento de varias familias y comunidades, donde nos cuenta pues, la historia de varios nombres que ha tenido a lo largo de los años, cómo se ha reducido y cómo era la vida antes de y después de. Bueno, pasamos al desarrollo desde el minuto 11 hasta minuto 11 con 47 segundos hasta el minuto 30 con 1 segundo, que es el recorrido de los lugares más representativos del Magdalena, con más historia, que nos cuentan del río. También nos muestran diferentes entrevistas a distintas personas, como lo es el hombre caimán y pescadores de la zona. También nos muestra sus tradiciones culturales y su música de diferentes pues, regiones. Seguimos con el clímax o el nudo, que empieza desde el minuto 33 y termina a 1 hora con 6 minutos. Se muestra pues el lado lamentable del río, la contaminación y el olvido del río, también lo que le conllevó la violencia del conflicto armado, las afectaciones que ha tenido las personas del río, del miedo que se ha vivido y, y como dicen las mismas personas, lo que calla el Magdalena. Pasamos a la conclusión, última parte de la fragmentación, que empieza desde 1 hora con 6 y pues termina a 1 hora con 12 minutos. Ahí nos muestran las maravillas del Magdalena, las conexiones y las conexiones a partir de quebradas y montañas, que es un lado pues muy distinto a lo que se muestra en el clímax. También hay reflexiones de las personas que viven de él, dándonos pues una invitación a cuidar del Magdalena y la importancia de tenerlo, de todo lo que nos ofrece y cómo tenemos que ser agradecidos con él y mirarlo de otra manera. Pues el lenguaje visual y sonoro está pues el inicio, que es una melodía suave y cultural, dando pues inicio a la historia con unas escenas visuales y acercamientos al río, a las personas de pesca, a los métodos de pesca y artesanías y todo eso. Pasamos pues a la sonora, que es una escena de músicos y baile cultural que empieza desde el minuto 11, termina en el minuto 12 con 35 segundos y vuelve a empezar en el minuto 13 con otros cantos como los de Liceo Torres, que ese ya empieza en el minuto 21,
que nos cuenta sobre su trabajo. La representación es como una representación humana de que el trabajo se vive feliz y cómo el río le ha dado ese trabajo a él, y por eso pues nos cuenta que canta con amor desde las 5 de la mañana hasta la hora que termina de su trabajo. Pasamos pues a las representaciones humanas y culturales. Tenemos como figura principal a Edgar Román, hombre caimán, que aparece desde el minuto 7 con 15 segundos, y pues nos cuenta cómo el río fue parte clave para las civilizaciones en Colombia. Nos cuenta su historia y cómo surgió su personaje apropiándose de un relato, un mito, pues que también lleva titulado El hombre caimán, y cómo él surgió desde el mismo río. Eh, También nos cuenta cómo la agricultura se vive dentro del río, y cómo el mismo río da, pero algunas personas pues no se sienten agradecidas. Nos cuenta eso. Pasamos a Samuel Marmol, que es un compositor. Él es un compositor y dice compositor y es un gestor cultural. Nos cuenta su conexión con el río por medio de la música, cómo se transmiten las vibraciones sonoras, la historia del Magdalena y cómo el Magdalena les ha dado a ellos la inspiración para ser lo que son, y como él dice, en cada pueblo que pasa el río deja un músico. Pasamos a Rubén Mejía, que nos cuenta el sentimiento, el sentimiento de cómo han olvidado. Él aparece en el mito 20 y nos cuenta cómo se han olvidado del río, cómo lo contaminan a partir a partir desde el momento que trajeron los barcos, y cómo lo han usado de fosa, dándonos a entender cómo lo han usado como cementerio para aquellos cuerpos que se han encontrado. Pasamos ahora a, a Don Pancho. Don Pancho. Don Pancho es alfarero de la zona. Nos cuenta cómo el río brinda a los mineros para el sustento, la historia del transporte a través del río, cómo ha sido ventaja, pero también desventaja, porque ha traído la contaminación, pero también ha traído ventajas en el hecho de que sus artesanías se han vendido de mejor manera y han tenido un mejor valor porque han sido hechas del río, de la arena del río, y como ella les brinda todo eso. Él aparece en el minuto 26 con 12 segundos hasta el minuto 30 con 0,3 segundos. Tres momentos claves. Empezamos en el minuto 21 con 3 segundos y es hasta el minuto 28, que son las historias de los areneros y los alfareros, donde nos cuentan cómo el río es pues su sustento, los minerales que brinda el río y sus tierras fértiles, su materia prima la brinda el río, cómo viven de él y de las artesanías de que brindan pues de la arena, de las tierras fértiles, de la humedad de los pueblos que pasan por el río. Otro momento clave es el minuto 31 con 0,3 segundos, donde pues, nos muestran escenas antiguas del río, cómo la gente vive y vivía de él, las fuentes mineras y la gente trabajadora que agradece al río por su trabajo, una escena pues de memoria y melancolía. Pasamos también al minuto 34 con 37, donde don Rubén aparece contándonos sobre la violencia que guardaba las profundidades del río, como él lo dice, cómo lo han olvidado a pesar de que hubo un punto donde fue muy reconocido e importante por la navegación que en él se daba. Y también nos cuenta pues sobre el relato del conflicto armado, cómo contaminaron y mancharon al río con cuerpos inocentes y también como culpables, que lo que un día pues fue tranquilo,
pasó a ser pues un testigo de lo que hacían personas malas como el conflicto armado y cómo este afectó a los puertos y pueblos a las orillas del río. Hablan con un sentimiento de culpa hacia los actos que afectaron al río. La preocupación también hacia los vínculos con el río, a cómo cuidarlo también y darle esa importancia a nuestra fuente principal de vida y que lo veamos con amor y no con temor. Este termina en el minuto 39 con 13 segundos y también pues nos muestran otro lado contaminado donde pues las cifras son de 79 kilogramos de plomo y cromo, 20,4 toneladas de hierro, 5,4 toneladas de detergente. O sea, nos muestran la contaminación real que vive el río día a día. Bueno, pasamos a 1 hora con 10 minutos, que son pues imágenes y toma de los páramos, quebradas y cuerpos de agua que se unen al río Magdalena. Un lado pues limpio del río, hablándonos de la importancia para nosotros, los habitantes que piden que alcen la voz y den a entender que cuiden esta fuente de vida. Ahora pasamos con la relación con la lectura de Gomucio. O sea, bueno, en la lectura Gomucio pues enfatiza que la comunicación verdaderamente transformadora, pues no se impone desde arriba, sino que surge desde las comunidades, respetando sus tiempos, saberes y lenguas y formas de expresión. Justamente, ¿qué es lo que logra las voces del río? Un ejercicio audiovisual que no habla sobre las comunidades del río, tratar las comunidades, sino que ellas dicen que alcemos la voz es por ellas y, y eso va alzando, va fomentando lo que tratamos de decir, lo que tratamos de cuidar. Y mi reflexión final es cuidar de nuestros cuerpos de agua, cuidar del río, porque sin él no hay fuente de vida y el río está decayendo. Como dicen las personas que viven del río, el río está pidiendo ayuda y esperamos dárselas. Bueno, muchas gracias, eso fue todo. Espero que sea claro mi análisis documental. Gracias y tengan buena tarde.